Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo que vamos a analizar hoy es el primer circuito en asociación de componentes y en este caso le toca a la resistencia y al capacitor en una configuración serie. Fíjense en el circuito que armé, que es un generador de 12 volt con una frecuencia que en principio van a ser 10 Hz, después los vamos a modificar y tiene conectado, como les había dicho, una resistencia y un capacitor, y lo que hice yo fue ponerle en paralelo a cada uno de los componentes una de estas lámparas para poder ver de una forma indirecta en cuál de los dos componentes está recibiendo la mayor cantidad de tensión. Si bien se puede medir y lo vamos a hacer, este primer circuito me pareció práctico o gráfico para entender cuál es la idea de estudiar estas configuraciones, ¿no? Entonces, recordemos, el capacitor en corriente alterna presenta una resistencia que pase la energía que se llama reactancia. Lo calculábamos como 1/2pi por frecuencia por capacitancia. En este caso, 100 microfaradios es el valor del capacitor que elegimos. Entonces eso vamos a dejarlo constante. ¿Qué podemos cambiar en el circuito? Bueno, podremos cambiar la tensión de la fuente, pero en este caso la vamos a dejar. Lo que vamos a cambiar es la frecuencia. Fíjense en cómo funciona, después lo analizamos un poquito. En este caso estamos con una frecuencia de 10 Hz y la luz que se está encendiendo es la que está conectado en paralelo con el capacitor. Ahora, si nosotros modificamos esta frecuencia, por ejemplo 1000 Hz o 1 kHz, mejor dicho, lo que va a pasar, fíjense, se va a encender ahora la lámpara que está sobre el resistor. ¿Qué pasó entonces? Bueno, al cambiar la frecuencia, lo que cambió fue el valor de XC, la reactancia capacitiva. Recordemos que con la fórmula, reemplazando la frecuencia, yo me tomé el trabajo antes de calcularlo y tenemos que a los 10 Hz, o sea, el ejemplo anterior, estamos en 159 ohms. Y con 1 kHz estamos en 1,59 ohms. ¿Cómo quedó esto? ¿Y por qué es que está pasando lo que acabamos de ver, ¿no? Que ahora se está encendiendo esta lámpara y antes se encendía la otra. Bueno, para poder entenderlo de una forma sencilla, vamos a lo más sencillo de todo en la electrónica, que es la ley de Ohm. Entonces podemos ver que cuando nosotros hacemos el primer cálculo con la frecuencia de 10 Hz, lo que obtenemos es una resistencia de 159 ohms y recordemos que la tensión en un circuito de estas características es igual a la corriente por el resistor. En este caso el resistor vamos a tomarlo como XC, que es una reactancia capacitiva. Recordemos que la reactancia se mide en ohms, de la misma forma que un resistor. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, vemos un resistor de 159 ohms conectado en serie en la misma malla que el resistor de 10 ohms. Por lo tanto, la caída de tensión, como es directamente proporcional, o sea, cuanto más grande es el resistor de la malla, más tensión cae, vemos que es más de 10 veces el valor que tiene R, ¿no? Entonces, es de esperarse que el 90% o más del 90% de los 12 volt que tenemos en nuestra alimentación, ¿no? Tenemos 12 volt, más del 90% en este caso, con un valor de 10 Hz, vamos a modificarlo de nuevo, que es el ejemplo que estamos abarcando en esta primera parte, lo que tenemos es que se enciende la lámpara conectada en el capacitor. Bien, ¿qué pasa después? Bueno, cuando cambiamos la frecuencia, obviamente lo que va a cambiar es el valor del resistor. Entonces, en vez de 159 ohms, tenemos 1,59
59 ohms. ¿Qué está pasando acá? Bueno, vemos que ahora el valor del resistor es aproximadamente 10 veces más grande que el valor de la reactancia capacitiva a 1 kHz, ¿no? Todo lo que está en rojo estamos haciéndolo en 1 kHz. Por lo tanto, va a caer en el resistor aproximadamente el 90% de la tensión y el 10% va a caer sobre el capacitor. Bueno, es por eso que entonces cuando nosotros ponemos una frecuencia de 1 kHz, lo que vemos es que se va a encender la lámpara que está conectada sobre el resistor, por esto mismo que dijimos, ¿no? Ahora es 10 veces más grande que 1,59 ohms. Bueno, jugando con estos valores de frecuencias, reactancias, cambiando capacidades, lo que podemos hacer nosotros es tener un circuito donde con una única entrada cambiamos los niveles de tensión que van a tener cada uno de los componentes. Eso más adelante vamos a ver que se lo denomina filtro. ¿Qué es un filtro? Bueno, yo lo que podría hacer con este circuito, si le saco esta lámpara, es decir, tengo un circuito que me va a detectar frecuencias altas comparadas a 10 Hz. O sea, cuando yo tengo una frecuencia de, por ejemplo, 10 Hz, mi circuito, como se lo imaginarán, no me muestra nada. Cuando yo voy aumentando la frecuencia, ¿no? Puedo tener 500 Hz, lo que empiezo a notar es que se empieza a encender. En este caso está conectada esta sola lámpara y se enciende. Si estuviesen las dos, se encenderían un poquitito cada una. Entonces es como que me está avisando cuando yo tengo frecuencias altas, ¿no? Yo podría tener muchas frecuencias a la entrada y cuando voy cambiando esas frecuencias mi circuito se comporta de forma diferente. Bueno, este fue un circuito de ejemplo para que entiendan la utilidad que tiene analizar este tipo de configuraciones y después aprovecharlos en los circuitos electrónicos que vayamos a diseñar. Lo que sigue es ver un poco más matemático este ejemplo, ¿sí? Ver la cantidad de tensión que cae en cada uno de los componentes, lo vamos a medir con tester y vamos a hacer algunos diagramas que nos ayudan a entender cómo es el funcionamiento de esto que estamos viendo en forma gráfica, pero lleva un análisis matemático que lo acompaña, ¿no? Bueno, esto es todo esta vez. La clase que viene agarramos la calculadora y vamos a ver con números el ejemplo que estudiamos hoy. Hasta luego.